Bien, entonces esta relación me está indicando, ¿no ve?, el tipo de transistor que yo requiero para poder entregar esta potencia. Y que en ese proceso de conversión, que es muy pobre, de 75%, digo 25% simplemente de la conversión de continua en alterna, ¿no ve?, necesito un transistor que no se destruya. Este es un factor importantísimo. Ahora, este factor, claro, seguramente evaluado convenientemente para amplificadores del tipo digital, el factor que se obtiene para ese tipo de amplificadores más o menos es un factor de 32 y 64. Por eso que los amplificadores digitales empiezan a costar cada vez menos dinero, porque los transistores que se utilizan son cada vez de menor potencia, pero te entregan una potencia elevada. Claro, parece una contradicción. Como utilizas de menor potencia y te entregan una potencia elevada, no, es que es un conjunto de transistores que van soportando la potencia de alterna que entregan al sistema, pero lo entregan manejando señales no de 360 grados eléctricos como el que nosotros estamos analizando. Ajá. Entonces, es este factor el que nos hace decidir aquello. Lo vamos a volver a mostrar cuando veamos el amplificador clase B. Este factor también va a aparecer, no va a ser de este mismo orden, pero más o menos de este orden. Entonces, quiere decir, aquí si evaluamos a un transistor por el valor, su valor por la potencia que entrega, entonces para entregar un vatio necesitas comprarte un transistor que cueste el doble, porque tiene que disipar 2 vatios. Suponte que el vatio, solo para tomar idea, cueste 1 boliviano. ¿No? Entonces, para entregar una energía de 1 boliviano, vas a requerir un transistor que te cueste 2 bolivianos. Entonces, esa relacioncita momentáneamente guárdalo en tu mente para cuando veamos el amplificador clase B. Ok. Bien, entonces, esto nos va mostrando esta relación importante, ¿no ve? Esto es lo que acabamos de decir. Para sacar 1 vatio en la carga se requiere un transistor que disipe 2 vatios. Entonces ahí la relación dice, para sacar 10 vatios, ¿no ve?, necesito un transistor que disipe 20 vatios. Siempre es el doble. Ajá. Claro, porque de alguna manera yo tengo que compensar la energía perdida por el problema de la sobreelevación de temperatura. Todo lo que no transforma lo tiene que disipar al medio ambiente. Ajá. Bien. Ahora, todo depende también cómo tú elijas tu resistencia de carga. Si nos hemos fijado, nuestro amplificador de potencia clase A es un transistor que tiene un circuito de autopolarización, que tiene una resistencia puesta en el colector, que puede ser la resistencia de carga. ¿No ve? Y esa resistencia puesta en el colector me tiene que garantizar que la tensión colector-emisor de ese transistor sea igual a VCC medio, esté en la zona media. Ahora, para eso estamos recordando, esto es lo que teníamos como característica del transistor, ¿no ve? Para un transistor, aquí tengo la corriente de colector, la tensión colector-emisor. Esta era la zona de corte del transistor, en la que la corriente de base era igual a 0 y la corriente de colector era igual a beta más 1 veces el valor ICB0. Es este valor pequeño que está acá. Ese valor. Y esta es la tensión, perdón, esa es la corriente de saturación o la tensión de saturación, que es más o menos 0,3 a 0,5 de voltio. Okay. Esta es la corriente máxima que el fabricante me dice. Esta es la tensión de ruptura que también el fabricante me entrega. ¿Okay? Y la zona alineal, esta zona alineal, esta es las hipérbolas de disipación del transistor. Entonces me dice, mi transistor lo tengo que utilizar dentro de esta zona, que era la zona lineal, la zona activa.
¿No ve? No me tengo que sobrepasar la corriente máxima ni la tensión máxima porque el dispositivo se destruye. No tengo que tener mi recta de carga por encima de la hipérbola de disipación porque quema. Entonces son las condiciones que nosotros tenemos que reunir para seleccionar la resistencia de carga del amplificador de potencia. Entonces, para esta aplicación, lo que normalmente hacemos es lo siguiente. Ok, entonces, de las características del fabricante del transistor, nosotros nos permitimos seleccionar una BCC que esté por debajo del valor BC máximo. Claro, incluso podemos utilizar una BCC que sea igual al BC máximo, ¿no? Aquí dice 20 voltios, por ejemplo, de polarización. Puedo seleccionar un valor de la corriente máxima, aquí 50 miliamperios, por ejemplo, para un transistor de baja potencia. Para un transistor de potencia son amperios. Ok. Siempre nos podemos poner en esas condiciones extremas. Entonces vamos a ver, poniéndonos en esas condiciones extremas, para esta gráfica hay una relación que hemos estado viendo. Te dice, ¿no ve? ¿Qué es la potencia máxima de disipación que el fabricante me entrega? Ajá. Y para eso me dice, ¿sabes qué? La juntura del transistor tiene una resistencia térmica que te permite disipar todas las sobreelevaciones de temperatura. Y la sobreelevación de temperatura es la temperatura juntura y la temperatura ambiente. Te da una gráfica, esta gráfica. ¿No ve? Entonces me dice, cuando la temperatura no es apreciable, es decir, no estoy sobrepasando de los 25 grados centígrados, el transistor me entrega una potencia constante. ¿No? Esto por decir 150 vatios, por decir algo, constante. Pero si ya sobrelevamos la temperatura, el transistor tiene cada vez menos posibilidad de entregarme potencia de alterna, hasta que en algún valor de la temperatura se destruye el dispositivo por fusión del mismo. Por eso que la temperatura juntura estaba especificado para transistores de germanio y transistores de silicio. No nos olvidemos que la temperatura de juntura en los transistores de germanio estaba alrededor de los 120 grados, en los de silicio 250 grados centígrados. Entonces, esta característica me estaba indicando el fabricante. Y al indicarme esta característica me da esta relación, que la sobreelevación de temperatura, que es igual a temperatura juntura menos temperatura ambiente, es igual a tita por P sub D. P sub D es la potencia de disipación, tita es la capacidad que tiene el dispositivo de irradiar toda la sobreelevación de temperatura. Ya tiene una determinada superficie. Entonces, lo que tenemos que hacer normalmente en los transistores de potencia es adicionar un disipador para que este tita sea un valor cada vez más elevado. No, pero tampoco podemos conseguir un disipador infinito, ¿no ven? Claro que sí. Pero que se puede ir mejorando esas características, se puede. Para eso tenemos que saber elegir una resistencia de carga adecuada, que quede dentro de estas características del elemento activo. Entonces, eso estamos queriendo mostrar ahora. Entonces decimos nosotros, de ese transistor que tiene estas especificaciones, nosotros quisiéramos tener la potencia máxima. ¿No ve? La potencia máxima. Y con toda seguridad esa potencia máxima lo podríamos lograr para esta tensión máxima y esta corriente máxima. Claro, en ese caso seguramente con esta hipérbola de disipación nos va a cortar en más de un punto a la hipérbola, o sea, la recta de carga nos va a cortar en más de un punto. Y eso es lo que me está diciendo este valor. Lo vamos a mirar. Entonces me dice, ¿qué tal si yo selecciono el valor máximo de ruptura del transistor en la tensión colector-emisor, tercer cuadrante, polarización inversa, o la corriente máxima? También la característica de salida del transistor, es decir, la superficie transversal
que me permite que circule una determinada corriente máxima, y yo hago circular esa corriente máxima. Entonces, ese cociente me va a dar una resistencia de carga del valor Bc máximo y C máximo. Si yo esa característica lo construyo en este sistema, más o menos lo que va a suceder es esto. Es la hipérbola de disipación para un transistor de potencia. Es el valor de la corriente máxima y este es el valor de la tensión máxima. Si yo, en base a esta relación, los correlaciono con una recta, me va a cortar en 2 puntos a esa hipérbola. ¿No ve? Entonces me dice, todo lo que me queda por encima de la hipérbola de disipación me va a destruir al dispositivo por sobreelevación de temperatura. En cambio, si yo trabajo por debajo de la hipérbola de disipación, ¿qué es esto? ¿No ve? El dispositivo no se va a destruir. Entonces yo digo, si yo utilizo esta recta de carga así, el dispositivo se va a destruir. Pero no se va a destruir si adopto la corriente máxima. Yo, a partir de ese valor máximo, trazo una tangente a la hipérbola de disipación que me incide en el eje de tensiones para un valor de tensión menor que el máximo. Entonces, esta recta de carga no me va a permitir destruir mi dispositivo, ni por sobreelevación de temperatura, ni por corriente máxima, porque lo máximo que va a circular es el valor permitido que me dice el fabricante, pero pequeño error se destruirá. Por tensión nunca, porque está muy por debajo del valor. Entonces yo digo, pero entonces haré al revés. Voy a tolerar el valor máximo de la tensión, trazo una tangente a la hipérbola de disipación y me va a disminuir la corriente máxima. Entonces me dice, no me voy a sobrepasar en tensión, mi BCC va a ser el valor BC máximo, ¿no ve? Pero la corriente de colector va a ser muy reducida. Por lo tanto, tampoco se me va a destruir. Entonces me dice, esas 2 tangentes se cruzan en un punto. Y si yo por ese punto trazo una paralela a este valor máximo, me dice, si yo preveo algún elemento resistivo que permita disminuir la corriente máxima que circula en el dispositivo y pongo un divisor potenciométrico que permita disminuir la tensión, entonces me dice, para esta pendiente el dispositivo no se va a destruir ni por sobreelevación de temperatura, ni por corriente máxima, ni por tensión máxima. Y todavía tengo un pequeño juego, ¿no ve? Puedo ir acercándome hacia la hipérbola de disipación o alejándome de ella. Este es un criterio de selección de esta resistencia de carga para poder exprimir lo más que se pueda al transistor de potencia para que me entregue componente de alterna sin posibilidades de destruirlo. El diseñar amplificadores de potencia clase A radica en seleccionar un criterio que te permita determinar la resistencia de carga RC conservativo, pero que entregue la máxima energía posible. Este es uno de ellos, que lo puedes utilizar. Y así, si tú consultas diferentes libros, hay diferentes criterios. No hay uno solo. Entonces, está abierto para tu análisis este tema. ¿Cómo se va a llamar? Selección de la resistencia de carga del amplificador de potencia clase A. Ese es un caso. El otro caso es, muchas veces el transistor, por la carga que representa el transductor de salida, que es un parlante, y la carga de un parlante en ohms es muy reducido, 8 ohmios, 4 ohmios, o valores poquito más altos, 16 ohmios o hasta 32 ohmios.
No, no estamos hablando de resistencias de carga del orden del K. ¿No? Entonces, cuando tenemos esas condiciones, normalmente lo que hacemos es acoplar al colector del transistor a través de un transformador para tener una resistencia de carga un poco más grande que el valor del transductor de salida, esos 8 ohmios o esos 32 ohmios. Entonces, cuando se acopla de esa manera, es decir, estamos proponiendo esto, ¿no ve? Cuando acoplamos en forma inductiva esta resistencia de carga al colector del transistor, se llega a demostrar que se obtiene el doble del rendimiento del amplificador clase A. Es decir, si tenemos una capacidad de transformar energía del 25%, aquí vas a tener una capacidad del 50%. Pero es bastante peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque en el momento que no tengamos señales, voy a tener una altísima energía sobre el transistor y el transistor se va a destruir. Claro, porque no va a estar presente esta componente de alterna. La alterna está presente solo cuando hay señal de excitación. Si no, acá no hay resistencia de carga, no hay resistencia que le pueda proteger al dispositivo. Este es de valor muy reducido. Pero te va a doblar el rendimiento a un 50%, óptimo. Entonces, si tú eres una persona muy cuidadosa en el manejo de este tipo de componentes, puedes utilizar esa alternativa. Entonces, cuando no está el transformador, fíjate, tu resistencia de carga es una perpendicular. Prácticamente pasa por el eje por el punto de intersección de la tensión de continuo aplicada al transistor. Casi una perpendicular, solamente la haré un ohmio o medio ohmio, ¿no ve? Es nada, es como decir una perpendicular. Prácticamente hay una corriente máxima circulando en el dispositivo que está sobrepasando la hipérbola de disipación y el transistor se quema en un santiamén. Entonces, suponiendo que estamos utilizando ese transformador, solo voy a mostrar porque el tema de transformador nosotros no desarrollamos. Eso ya lo tienes de la materia de componentes y de la materia de redes. Te voy a mostrar que utilizando esas relaciones, ¿no? Ahí está para la componente de alterna pico a pico, el rendimiento se nos va a modificar al doble del amplificador. Ahí están las relaciones de transformaciones de los transformadores. Está la potencia de alterna. La potencia de disipación, la potencia de continuo, ahí está el rendimiento. Y el rendimiento me sale el doble del rendimiento anterior. Y esta es una relación matemática que se debe cuando se aplica a través de bobinas, o sea, de un transformador, la resistencia de carga al colector del transistor. Pero reitero, si no está presente la componente de alterna, el peligro que se corre y es permanente, destrucción inmediata del transistor en su etapa. No, porque toda la tensión está aplicada directamente, solo está protegido por este ohmio. Y el ohmio no protege casi nada. ¿No ve? Ok. Entonces, circula la máxima corriente por el dispositivo y este es destruido casi inmediatamente. Pero en cuanto a componentes de alterna, tiene una buena eficiencia. Tiene una capacidad de transformarme el doble de la energía. Es importante que podamos utilizar esta posible solución. Ahora, nosotros decimos importante, ¿por qué? Porque en el amplificador clase B, si bien el circuito que vamos a explicar no se usa, ¿no ve? Pero en base a él se ha obtenido un otro circuito que sí se utiliza muchísimo. El primero que vamos a encontrar es el amplificador push-pull, acoplado por dos transformadores, tanto en el circuito de entrada como en el circuito de salida.
que tiene un rendimiento próximo al 80%. Excelente. Que tiene un factor de mérito, pero de maravilla, que me permite comprar transistores cada vez que disipen menos potencia para entregarme cada vez más potencia. Es una maravilla. Pero su gran problema está en el transformador. Eso vamos a ir mostrando, por si acaso. Todo el desarrollo, pero no todas las deducciones de las fórmulas. Lo que sí vamos a hacer las deducciones de las fórmulas es para el amplificador par complementario, es el que se utiliza hoy en día, aparte de los amplificadores digitales. Los amplificadores digitales todavía no los podemos tratar porque nosotros no conocemos todavía el tema de sistemas digitales, ¿no? Solamente eso es lo que nos limita. Pero que es muy sencillo, algo vamos a explicar en su momento. Entonces, por si acaso, esta filmina, o la justificación de esta filmina, ustedes lo deben desarrollar. Y aquí están todas las relaciones matemáticas, no hay más que estas. No hay más que estas. Y están puestas todas exactamente tal como ustedes lo van a encontrar en las diferentes bibliografías. Entonces, en esta partecita, esta va a ser la contribución, en este capítulo, esta es la contribución de tu parte al desarrollo del tema. En cambio, el amplificador de potencia clase A con resistencia puesto sobre el colector sí lo hemos desarrollado completo. Así que ahí no has aportado nada, solamente esto. Ok, entonces dicho eso, vamos a continuar con nuestro amplificador de potencia, pero ahora vamos a ir viendo el clase B. ¿En qué consiste? Lo primero, para nosotros es recontra importante. Supuestamente nosotros tenemos que utilizar un solo transistor en clase B. Pero en clase B ya habíamos mencionado que era exactamente lo mismo que un rectificador de media onda, ¿no ve? Solo me permite entregar 180 o un semiperiodo, 180 grados. Ya sea un semiciclo positivo o un semiciclo negativo. Por lo tanto, el amplificador ya no es lineal. Para transformar nuestro amplificador a lineal, tendremos que utilizarlo en un sistema. Y el sistema que se utiliza se viene a denominar push-pull o amplificadores en contrafase. Ok. Entonces, ¿y eso qué significa? Se va a tener que utilizar dos transistores interconectados de una determinada manera, de tal manera que un transistor me amplifique 180 grados y el otro me amplifique los otros 180 grados y que por la carga circule una corriente eléctrica de los 360 grados eléctricos, dándome un amplificador lineal. Esta es la diferencia, claro. Entonces, en base a eso vamos a ir detallando cómo vamos a entender nuestro amplificador de potencia clase B. Entonces, ahora, como la clasificación de los amplificadores tenía mucho que ver con el tipo de polarización, y la polarización tiene mucho que ver con la amplificación, ¿no ve? Para nosotros, la polarización es fijar un punto de trabajo sobre las características del transistor en la juntura de salida y en la juntura de entrada. Esa es para nosotros la polarización. Entonces, para que el transistor trabaje en clase B, puede estar al corte o a la saturación. Ok, ¿cómo nos